Ok, chicos, vamos a arrancar entonces. El día de hoy tenemos el caso número 7, que es la caracterización de procesos. La caracterización de procesos, como hemos ido viendo eh, a través de la clase y del material que hemos ido viendo en la parte teórica, es el protocolo en el cual nosotros identificamos, número uno, cuáles son las condiciones del proceso que tienen un efecto significativo en los atributos de calidad del producto, y cuáles son las condiciones óptimas que debe de tener ese parámetro de proceso para asegurar la menor cantidad de variación de calidad del producto. Entonces, miren, yo voy a ir abriendo muchas cosas a medida que voy a ir desarrollando la clase. Entonces, si tienen alguna duda, aporte o si está pasando algo con la transmisión, por favor, déjenme saber de una vez. Pueden decirme en cualquier momento. Bien, Está bien, profe. excelente. Entonces, cuando ustedes vayan al aula virtual, te van a encontrar habilitado en esta semana el tema de la caracterización. Solamente para el lunes vamos a tener el Characterization Story. El Characterization Story para mí es la pieza fundamental de validación de proceso. Un proceso bien caracterizado es un proceso que tenemos pleno control sobre él. Tenemos un entendimiento excelente de lo que puede hacer y puede no hacer. Entonces, ese Characterization Study, que está aquí, déjenme ver, tiene, hay una plantilla aquí que ustedes van a poder descargar. Esa plantilla está estructurada de manera tal que nosotros vayamos viendo o entendiendo el proceso de manera estructurada. Déjame yo descargarlo. Vamos a descargarlo. Y aquí abrió. Este es el planteamiento del problema, toda la información que ustedes tienen, no me voy a detener ahí. Pero sí aquí abajo les explica qué es lo que necesitamos hacer para este caso. Aquí tenemos, nos dice que utilicemos el template de caracterización, que es este que está aquí. Aquí tenemos el video de funcionamiento de la máquina, que ya ustedes lo tienen bastante claro. Ya vieron el manual. El manual lo vamos a usar para hacer parámetros de manera más acabada del funcionamiento del equipo. Y que para que sepamos cuáles son los atributos de calidad, veamos la especificación del producto, que es esta, que está aquí. Entonces, ya dentro de la plantilla vamos a hacer un diseño factorial completo, que es un DOI, y con ese DOI nosotros vamos a entender cuáles son los parámetros del proceso que son críticos y cuáles son los factores de ruido, asimismo como las condiciones óptimas de proceso. Bien, entonces vamos a iniciar descargando la plantilla. La plantilla de caracterización tiene la particularidad de que es la única de todas las que nosotros vamos a trabajar aquí que no se preaprueba. O sea, es un protocolo que nos da flexibilidad para nosotros hacer todo nuestro estudio y documentar los hallazgos o nuestras conclusiones una vez nosotros terminemos. ¿Por qué se puede hacer así? Porque el Characterization Study es una herramienta eh, que no es mandatoria, es una buena práctica de ingeniería que nosotros utilizamos para determinar parámetros. Hay otra manera menos científica de identificar parámetros, pero la manera recomendada en calidad por diseño es a través de los estudios de caracterización.
Hay empresas que no utilizan los Characterization Study y todo lo que vamos a ver aquí lo hacen como parte de su Operational Qualification o OQ. Lo que lo vamos a ver más adelante, pero existe la tendencia a dividir esta etapa, que es experimental, del OQ, porque nosotros aquí necesitamos más flexibilidad de ver, de fallo, de nosotros entender, seleccionar los parámetros de manera incluso a veces hasta errónea y poder jugar con el proceso para tratar de entenderlo lo más posible. Y eso es válido, o sea, FDA y cualquier ente que nos venga a auditar o que sea regulatorio, lo que busca es que nosotros tengamos entendimiento del proceso. Entonces, ahora existe esa tendencia a nosotros usar estudio de caracterización antes del OQ para nosotros entender mejor esos parámetros. La portada del Characterization Study ya ustedes la conocen, ya es muy similar a la del OQ y a la del IQ del TMB que ustedes hicieron. Entonces aquí este Characterization Study está dividido en estas secciones que ustedes ven aquí. Tenemos un propósito, una lista de equipos, una lista de material, la etapa de experimentación, la descripción de las variables, la descripción de los factores de ruido, las salidas y explicación de qué herramienta estadística estamos usando y los resultados experimentales. Hay una sección también donde nosotros exponemos cuáles son las condiciones óptimas de cada parámetro. Y finalmente, cuáles son las óptimas, las críticas y las no críticas. Porque hay parámetros que nosotros al principio podemos entender que son críticos, pero al final no lo son. Entonces nosotros también tenemos que evidenciar eso. Hay empresas que utilizan dentro de esta plantilla una sección de corridas confirmatorias. Las corridas confirmatorias se hacen para ver más o menos si las conclusiones de la parte experimental son reales, se aplican a la realidad, no solamente es un producto del análisis matemático. Entonces, de manera muy rápida, de igual manera que los otros estudios, ustedes tienen estas secciones en azul que les ayudan a llenar cada una, o sea, estos párrafos en azul que les ayudan a llenar cada sección. Voy a hablar de manera súper general de la plantilla para nosotros enfocarnos ya en donde está el dinero aquí, que es cómo seleccionar parámetros y cómo nosotros hacer el análisis de una manera inteligente. Dentro de la plantilla, en la sección de propósito, ustedes van a encontrar que le pide la razón por la cual se está haciendo el estudio. La razón de por qué se hace el estudio puede ser múltiples. Puede ser como en el caso de nosotros, que nos estamos enfrentando el día de hoy. Tenemos una máquina que nunca hemos corrido, no sabemos cuáles son sus parámetros, no sabemos cuáles son las condiciones operativas óptimas o su parámetro operativo óptimo y necesitamos entenderlo. Eso es perfecto. O sea, es una opción. Pero hay otras razones por las cuales se pueden hacer caracterización, que no es el caso nuestro, pero ustedes deberían de saberlo. Por ejemplo, podemos hacer caracterización luego de nosotros, por ejemplo, haber determinado parámetros anteriormente, y si hubo algún cambio en el proceso que alteró los parámetros, por ejemplo, cambiamos molde, bloqueamos cavidades en el caso de los moldeos de inyección, o hicimos cualquier alteración de la máquina, las caracterizaciones nos ayudan a tratar de entender cómo se afectó el equipo y el proceso, porque las caracterizaciones no son exclusivas de equipo, se pueden hacer a procesos manuales también, aunque no son tan frecuentes, pero se puede. Aquí podemos poner esas condiciones que nos están llevando a caracterizar nueva vez para tratar de darle una explicación al proceso. Entonces, aquí abajo, aquí en esta sección vamos a explicar eso. Otra razón por la que es común hacer caracterizaciones es nosotros demostrar portabilidad de los equipos.
Hay veces que la demostración de portabilidad no necesariamente está relacionada con el diseño de la máquina. Muchos de sus grupos dijeron que la Backmaster es portable porque tenía ruedita, porque el diseño le permitía moverla, bla, 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 y todo eso. Está bien, pero hay equipos que son más delicados y tienen ruedita, pero no necesariamente eso asegura que el movimiento no afecte eh, sus condiciones operativas y las salidas. Entonces, a veces se hacen caracterizaciones para nosotros demostrar eso, cómo el factor movimiento del equipo nos lleva a nosotros o nos afecta la salida del proceso, que son los CQAs. O simplemente se puede hacer una caracterización por decisión del Validation Review Board. El Validation Review Board puede decidir caracterizar un equipo, aunque ya lo hayamos caracterizado antes o tengamos parámetros operativos, con el simple hecho de quizá optimizar los rangos o buscar ventanas operativas nuevas, o por ejemplo por cambios de materiales. Si, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos concentraciones o colorantes diferentes, en los casos de moldeo, a metálicos como aluminio, etcétera. Esos cambios de materiales afectan las condiciones operativas y el Validation Review Board pudiera decidir irse por este camino. Entonces aquí nosotros tenemos que explicar eso con el mayor detalle posible para dejar claro a la intención del protocolo. El characterization, se me pasó a decirlo, es un protocolo póstumo, o sea, se hace luego de la ejecución, porque la idea es que nosotros tengamos flexibilidad a nosotros poder hacer cualquier tipo de ejercicio científico y luego documentarlo. Por lo tanto, este documento se escribe en pasado porque ya todo lo que se hizo en la ejecución se está documentando aquí. No es un documento que se preaprueba. Hay empresas que lo preaprueban y lo cierran, pero la práctica es que este documento sea lo más flexible y amigable para el ingeniero encargado de buscar parámetros, o sea, lo más fácil, lo más flexible posible, que no le reste tiempo y que sea la mejor herramienta. Entonces, la sección 2 es una lista de equipos que están dentro del alcance del protocolo, súper fácil. Luego, la sección 3 está la lista de materiales que se van a utilizar dentro de la caracterización. Hay caracterizaciones que ameritan que usemos todos los materiales del producto. Hay caracterizaciones que pueden ser específicas al proceso que estamos validando o que estamos buscándole parámetros. En este caso, nosotros tenemos una máquina de empaque, no hay necesidad de nosotros quizás utilizar todos los materiales para correr este ejercicio, pero si realmente podemos, siempre hay flexibilidad, las caracterizaciones son bien flexibles, uno no tiene una limitación. Lo que uno sí debe de justificar es quizá por qué estamos usando menos materiales que lo que lleva el producto final o por qué estamos enfocándonos en un grupo de materiales específicos. Entonces luego está la fase de experimentación. Entonces la fase de experimentación, si ustedes hacen un poco de memoria y nos vamos a la presentación 5. La presentación 5, que era la que hablaba de protocolos, aquí nosotros, déjenme yo hacerle un clic aquí. En esa presentación nosotros hablamos sobre las dos etapas que tienen las caracterizaciones. Las caracterizaciones tienen una etapa experimental, de medio subir, y una etapa de corridas confirmatorias. Esa etapa experimental tiene, como quien dice, dos pasos, que es donde hacemos experimentación y modelado, y luego está la corrida confirmatorias. Un Characterization Study siempre necesita los equipos instalados correctamente y siempre necesitamos tener los métodos de prueba previamente validados. La razón por la que necesitamos esos TMVs es porque vamos a utilizar esa forma de probar el producto para llegar a conclusiones del proceso. Entonces, tenemos que estar seguros que lo que está evaluando el proceso realmente nos está diciendo la verdad, nos está diciendo la data real del proceso. Entonces,
Esta fase de experimentación, que es la que habla aquí, lo primero que nos dice es cuáles son las variables de entrada. Las variables de entrada son todas las variables que pueden tener un impacto en las salidas del proceso o en los CQAs o los atributos críticos de calidad. Mucha gente va en orden y normalmente habla de entradas primero, y es lo que hace lógica, pero a mí me gusta normalmente empezar por las salidas, que son los atributos de calidad del producto. Entonces, en el characterization, en esa etapa de experimentación, nosotros vamos a demostrar ese link, ese vínculo que existe entre salidas y entradas. Entonces, a mí me gusta siempre tener claro cuáles son las salidas que vienen del proceso, como por ejemplo este ancho de sellado, y en base a eso, a esa salida, nosotros tratar de identificar cuáles son esas entradas que pudieran afectar el proceso. Entonces, en el caso de la Backmaster y en cualquier caso que ustedes tengan en la vida real, la fuente para usted obtener la salida siempre van a ser las especificaciones del producto. Entonces vamos a abrirlo y en esas especificaciones ustedes van a ver que nosotros tenemos los atributos de calidad, producto dividido en etapas. Tenemos el ensamble aquí arriba y tenemos aquí abajo la parte de empaque. De las de empaque tenemos dos variables de salida, dos salidas, que son los CQAs, que el primero es que el empaque no debe tener daños en la sutura. Y tenemos también que el pouch debe estar sellado a un grosor en específico, que ese rastro, esa línea que marca el sellado del pouch o de la funda debe estar a 0.38 pulgadas. Entonces, hablamos de atributos críticos del proceso, siempre es importante tener en cuenta dónde está la falla, o sea, qué parte del proceso puede evitar que nosotros no cumplamos con estos requerimientos. Ejemplo, en el caso de los pouches, del ancho de sellado, ese ancho de sellado viene dado por la forma en que se sella el empaque, como se sella esa funda. Y la forma en que se sella esa funda, en este caso, es utilizando una técnica que se le llama sellado se utiliza corriente eléctrica. Chicos, hello. Se cortó, profe. Sí. ¿Dónde me quedé? El nombre de sellado, usted lo iba a decir, pero ahí mismo se cortó. Ok. Le decía que en el caso de la Backmaster, nosotros tenemos un sellado. Ese sellado es por inducción, por impulso. Se pasa una corriente eléctrica a través de las barras. Vamos a ver qué bars. Nosotros tenemos estas barras que están a los lados o los costados de la recámara de sellado, y a través de esas barras pasa una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica genera un calor. Ese calor hace que los dos lados del empaque se sellen, se cierren, debido a la presión que le hace la tapa de la máquina a las barras de sellado. Ese es más o menos el funcionamiento. Es importante que ustedes sepan el funcionamiento del equipo o el principio básico de funcionamiento, porque si ustedes no entienden el funcionamiento básico, pudieran entender que hay salidas que no existen. Digo, que hay entradas del proceso que no existen. Es muy común
y no me sorprendería que alguno de ustedes me dijera que una entrada del proceso es el calor o la temperatura del sellado del pouch. Y la realidad es que eso no tiene nada que ver en este caso, porque esta máquina no está diseñada para trabajar con un calor, sino con corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que dentro del panel de control no hay ningún parámetro por el diseño de la máquina que hable de temperatura. La máquina no controla eso. La máquina tiene un conductor eléctrico que se le administra una corriente estable que tampoco se puede cambiar por un tiempo X. Es suficiente tiempo para que se haya un sello o un calentamiento, se produce un calentamiento que selle los dos lados del pouch. Pero nosotros aquí no controlamos, o eso es algo que nosotros no podemos controlar en este proceso, sino que tenemos corriente eléctrica que administramos por un tiempo y tenemos un tiempo de enfriamiento que también lo controlamos, un tiempo de vacío que también lo podemos controlar. Entonces, siempre le digo, cuando a usted le toque hacer una caracterización o buscar parámetros, antes de ustedes brincar a la solución y decir, no, la temperatura, la corriente, la velocidad, lo que sea, ustedes tienen que tratar de entender el funcionamiento básico del equipo. No le digo con esto que agarren y que se vayan a Wikipedia y que busquen cómo funciona la corriente de Eddy y un grupito de cosas que son la parte científica de esto, porque realmente, a menos que ustedes vayan a diseñar la máquina otra vez, eso no agrega mucho valor. Sino lo que ustedes tienen que tener un conocimiento básico del funcionamiento y de la operación de la máquina para poder tratar de estudiarla. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo esa operación de este equipo afecta a esa salida que nosotros tenemos. Dijimos que hay dos salidas relacionadas a empaque. Una es el ancho del sellado. Déjenme yo volver aquí. Vamos a volver aquí. Una es el ancho del sellado y otra es daños en la sutura. En el PFMICA, nosotros pudiéramos tratar de entender de dónde vienen cada uno, cómo nosotros podemos fallar en el proceso y que no se cumplan estas características de calidad. Por ejemplo, en el caso de que el pouch no esté correctamente sellado, un modo de falla puede ser que los parámetros del equipo no estén correctamente puestos, como en el caso en la mayoría de los grupos, ustedes en la parte del corte de la sutura dijeron, bueno, mira, si la máquina tiene el mantenimiento preventivo, está fuera de mantenimiento, o si no se ponen bien los parámetros para el corte o la longitud, puede haber un problema. Entonces, en este caso, el modo de falla relacionado a esto sí tiene que ver con equipo, tiene que ver con la máquina y con la Backmaster. Ahora bien, la otra salida del proceso que nosotros tenemos aquí, nosotros pudiéramos decir que aunque tuviera una relación con el proceso de la Backmaster, que es daños en la sutura, digamos, por ejemplo, que en la recámara, cuando el operador pone el empaque, ese empaque se pone, por ejemplo, la sutura en el medio del sellado y de alguna manera se daña el sellado. Eso no es algo que tiene una relación directa con la máquina ni con su funcionamiento, por lo cual esa salida o ese atributo crítico de calidad tiene una relación directa con este proceso. Entonces, en caracterización, cuando ustedes seleccionan un equipo a caracterizar, las variables de salida que nosotros vamos a tratar de relacionar con los parámetros o variables de entrada, tienen que tener una relación directa una con la otra. A veces, por ejemplo, me dicen, no, que me tocó hacer me llamó uno de los muchachos que yo le di clase hace unos trimestres, me llamó a los otros días y me dice, César, yo tengo un problema porque yo estoy tratando de caracterizar él precisamente estaba tratando de caracterizar para una máquina de empaque.
Y él me decía, no, porque yo tengo todo estos CQA y estos CQA que yo tengo aquí, papá, papá. Y yo, pero ven acá. Realmente esos atributos de calidad que tú estás tratando de relacionar uno con el otro, uno con los parámetros, no guardan nada de relación una cosa con la otra. Entonces, hay que tratar de ser lógico con la selección de los atributos o las características de calidad o CQA, como ustedes lo quieran llamar, que nosotros seleccionamos para la caracterización. Entonces, enfóquense en lo que realmente tiene un efecto. Los parámetros pueden tener un efecto en la salida. En este caso, nosotros solamente vamos a tener una salida que va a ser nuestro ancho de sellado. Ahora, yo les pregunto a ustedes, fuera de estos parámetros que nosotros tenemos aquí, que están dados ya, por ejemplo, en el manual que yo le dije que es nuestro mejor amigo, nos dice que el proceso de sellado funciona de la siguiente manera. Nos dice que hay un cierre de la tapa, o sea, se cierra la tapa, inicia el ciclo del sellado. El ciclo de sellado es el momento en donde la máquina extrae todo el aire de la recámara y el contador cuenta hasta cero, hasta 10 a 0. Luego empieza el ciclo de sellado, el, el contador vuelve otra vez hasta cero, está administrando corriente hasta que llegue a cero. Luego tenemos el ciclo de enfriamiento, que básicamente no está pasando nada dentro de la recámara, ni con las barras de sellado, sino que se está dejando enfriar el pouch. Y finalmente se deja entrar el aire a la recámara de sellado. Y que la tapa va a abrir automáticamente cuando se te complete el sellado. Entonces, nosotros aquí. O sea, se está Profe, cortando. se está Se está cortando. cortando. Ok. Déjenme ver. ¿En qué parte se quedaron? No, ahí mismo cuando se terminó el proceso. O sea, después de que Ok. usted terminó el proceso, ahí empezó a cortarse. Ok. Le decía que en la etapa, hasta ahora mismo, el ciclo, ¿verdad? Vimos el ciclo. Ahora tenemos los timing. Ellos nos dicen aquí cómo ajustar la máquina. Y nos dicen, bueno, nosotros podemos ajustar un tiempo de vacío, podemos ajustar un gas flush, que en este modelo no lo tenemos, o sea que esto no existe. Podemos ajustar el tiempo de sellado y el tiempo de enfriamiento. Fíjense que en algunos él nos dice, no recomendación, nos dice, for initial test, the vacuum time debería estar en 40 segundos. Esto es normal, o sea, cuando ustedes vean las máquinas, normalmente siempre tienen una recomendación del suplidor de cómo setear los parámetros inicialmente para hacer pruebas. Siempre hay una recomendación inicial. Si no existe una recomendación en el manual, es una buena práctica que ustedes llamen o contacten al fabricante y traten de el equipo y cómo pudieran configurarlo. ¿Por qué yo le digo que hagan eso? Porque nosotros a veces privamos de Superman y tratamos de poner parámetros sin una base lógica y vamos a consumir muchísimo tiempo tratando de identificar una condición inicial o una condición base. Entonces traten, incluso ustedes, los que ya dieron un diseño de experimento, saben que hay diseños de experimento para eso solamente, que son los diseños de experimentos de cribado o de screening en inglés. Esos diseños son muy buenos, pero se utilizan y consumen tiempo, recursos, y normalmente yo no se los recomiendo, a menos que el fabricante no tenga la más mínima idea de cómo configurar la máquina en el inicio.
Si es el caso que nosotros tenemos como este, ya nosotros tenemos una base de 3 parámetros, pero pudiera haber otros parámetros que no necesariamente estén aquí, que afectan a esa salida que nosotros tratamos de caracterizar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, ya dijimos que esta es nuestra única salida, ¿verdad? Aquí van a poner, esto no van a tener que cambiarlo, pero sí van a poner el número del TNB de su equipo aquí. Pero esta salida que nosotros tenemos aquí, que es el ancho de sellado, yo voy a abrir esto acá, puede verse afectado por otras condiciones, no necesariamente relacionadas a esos parámetros que están ahí. Entonces vamos a abrir algo que se llama, vamos a hacer algo aquí, vamos a hacer una especie de diagrama de causa y efecto para tratar de identificar eso. Hay 3 tipos, o normalmente hay 3 tipos de variables que son, ¿cómo se dice? Que pudieran tener, bueno, pudiéramos considerar 3 tipos de variable de entrada en función al al efecto que tienen en la salida y a la cantidad de control que nosotros podemos tener sobre ellas. Entonces, yo voy a insertar aquí, voy a insertar a ver, business process, cause effect. Aquí yo voy a intentar, voy a poner en el eje de aquí, en el efecto, voy a poner nuestra variable de salida, que es el ancho del sellado, ¿verdad? Seal width. Esa es nuestra salida. Entonces, ¿qué pasa? Esa salida, siempre que ustedes trabajen en validaciones, nosotros, hay una práctica, o siempre los ingenieros de validaciones se enfocan solamente en la salida como tal, en que el ancho de sellado sea el esperado. César Tejeda les recomienda a ustedes que siempre que ustedes trabajen con una caracterización, traten no solamente de medir el ancho del sellado o la característica de calidad que andan buscando, sino que midan 2 cosas de ella. Por ejemplo, uno, el promedio o el averaje que eso lo vamos a ver ahora cuando diseñemos nuestro estudio, el averaje y el ancho, el standard deviation. La razón por la que es bueno nosotros tratar de optimizar, que eso también lo vamos a ver ahora un poco más adelante, el promedio y la desviación estándar, es que nosotros nos enfocamos en varios valores, o sea, en la generalidad y la estabilidad del proceso, no solamente en valores independientes. Vamos a hablar de eso ahora en un minuto. Lo que vamos a hacer ahora es identificar cuáles variables de entrada afectan esa salida que nosotros tenemos ahí. La variable de entrada se divide en 3. En la presentación yo le hablé de variables. En la presentación número 4, que es la que tenemos abierta aquí, yo le mencionaba 3 tipos de variables, que son variables controlables, no controlables y ruidos. Vamos a hacer esto porque nosotros vamos a diseñar nuestro experimento en función a este esquema que nosotros tenemos aquí. Variables controlables son aquellas que pueden ser alterados o pueden ser modificadas tanto en producción o en la condición de manufactura normal del proceso, como para fines de experimentación. Por ejemplo, durante un diseño de experimento nosotros podemos alterarlo y hacer lo que nosotros queramos con ello. Las no controlables son aquellas variables que se pueden modificar en experimentos, pero no podemos modificarlas durante el proceso de manufactura normal. Ejemplo, en una caracterización ustedes pueden tener un factor que puede ser el tipo de material que ustedes usan para sellar, por ejemplo.
si usamos papel, si usamos plástico, si es plástico usamos PVC, si usamos polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad. Esas son cosas que nosotros a fines de caracterización, de prueba experimental, nosotros podemos seleccionarlo como nosotros queramos. Bueno, como dice en inglés, for the sake of science, vamos a probar si la Backmaster puede ser ya papel. Uso una caracterización, podemos hacerlo. Pero en el proceso de productivo, esa variable que es el material, nosotros no la podemos controlar. O sea, no podemos alterarla a nuestro antojo. El material que debemos usar es el material que utiliza el producto. Entonces, es una variable de tipo no controlable. Y los ruidos son aquellas variables que nosotros bajo ninguna condición podemos controlar, ni siquiera en un experimento. Normalmente en ese grupo caen las variables que son de tipo humano, o sea, que tienen relación con el hombre y con la gente que está haciendo la operación. Dígase, distracciones. Hello. ¿Alguien iba a decir algo, chicos? Hello. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profe. Ok. Entonces le decía que normalmente dentro de los ruidos están esas variables que nosotros nunca podemos controlar, que nunca vamos, ni siquiera en experimentación la podemos manejar. Entonces, esta categorización en estos tres grupos depende del proceso. Hay procesos donde hay variables, donde una variable es controlada. Por ejemplo, en las fábricas donde tenemos cuartos limpios, una variable que es controlable para nosotros es la temperatura del cuarto. Nosotros pudiéramos, para fines de experimentación, correr la temperatura del cuarto limpio a un nivel un poco más bajo, más alto, pero en una empresa donde nosotros no tengamos aclimatización de aire, esa variable de ambiental no es controlable, sino que quizá un ruido, ni siquiera para experimentación la podemos alterar. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ya de entrada, nosotros tenemos tres variables controlables. Esas tres controlables que tenemos ahí son el tiempo de vacío o vacuum time, tenemos el tiempo de sellado, que es el sealing time, y tenemos el cooling time, que es la otra variable, el otro parámetro que nos recomienda el fabricante. Entonces, ahora yo quiero que ustedes me digan qué otra cosa fuera de esas tres pudiera afectar esa salida, ese ancho. Bueno, todo lo tenemos ahí. Así que se le ocurra, puede ser cualquier cosa. El tipo de material, profe. Eso, déjame ver, ¿quién fue que tomó la palabra? ¿Quién me dijo? Laura. Laura. Ok, Laura. Laura, cuéntame el tipo de material. Tú dices si es... ok, vamos a decir tipo de material.
¿Cómo tú, qué tipo de variable tú entiendes que es? ¿Qué tipo de entrada? ¿Una controlable, no controlable, un ruido? No control, bueno, ajá. Bueno, depende. Porque si no se puede cambiar de material, puede ser no controlable, pero si se puede cambiar de material, puede ser controlable. Entonces, mira, si nosotros vamos a la especificación y tú ves en el fondo, hay un material muy específico que no lo podemos cambiar. Entonces, ¿qué tú crees que es? Ah, pues sí, controlable. ¿No controlable o controlable? Exacto. Acuérdate, No controlable. controlable es que podemos manejarla o alterarla en experimentos y podemos alterarla en producción también. No se puede. No se puede. Ok. No se puede. No controlable. ¿Qué otro tipo de factor nosotros pudiéramos de entrada, pudiéramos Usted mencionó la considerar? temperatura, profesor, o la cantidad La de cambio. temperatura. ¿La temperatura de qué? ¿La temperatura de qué? Ambiental. Ujú. Ok. ¿Y eso dónde lo queremos poner? El no controlable. ¿Por qué? Giovanni, ¿por qué no controlable? Eh, disculpe, profesor, que estoy cenando. Eh, No, tranquilo. ¿por qué no controlable? Sí. Se supone que en sí la temperatura ambiental tú no puedes mantenerla por lo menos en un valor objetivo. Quizás tú puedas mantenerla en un rango, pero al final tú no puedes controlarla completamente. Entiendo yo. Ok, pero por ejemplo, si nosotros, acuérdate que la decisión de ponerla controlable o no controlable depende de, de la habilidad de nosotros de alterarla a nuestro deseo, tanto en producción como en experimento. O sea, en producción tú puedes cambiar la temperatura, aunque sea en un rango, para ponerla donde tú quieras. Eh, yo entiendo que sí, que en un rango tú puedes cambiarla, O sea, mantenerla. estamos Exacto. diciendo, Entiendo que sí, que puedes mantenerla en un rango. ok, entonces la dejamos controlable o no controlable, ¿dónde la ponemos? O un ruido, que tenemos ruido también. Bueno, que como, no sé si, es que el problema es que la parte de lo controlable, no sé si tiene que ser muy específico, porque como le mencioné, tú sí puedes mantenerla en un rango, pero de aquí a que sea, por ejemplo, 25 exacto, tú no vas a poder. Ok, pues entonces vamos a poner en un ruido, es un ruido, porque nosotros nunca la vamos a poder llevar al punto donde la necesitemos. Exacto. Está ¿Parece? bien. Sí. Ok, ¿qué otra cosa podemos poner aquí que pueda afectar a esta salida, al ancho del sellado? ¿Alguien más, chicos? Ah, ok, tranquilos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Otra variable de entrada que nosotros podemos tomar en cuenta para fines de caracterización. El tiempo de sellado. Ah, ya está, creo. Ya lo tenemos aquí. Sí. Profe, ¿y el calor del sellado? O sea, si se pasa, no se pasa. No sé. El calor, el calor, el Pues se calor. está sellando. No. Profe, ¿y la presión? Ah, bueno. Hay varias presiones. ¿Cuál presión? Presión atmosférica, presión de dónde. Recuérdense que cuando se hace caracterización, todo puede afectar la salida. Todo, no solamente cosas que tengan que ver con la máquina. A veces, y me ha pasado, las cosas que no tienen nada que ver con el proceso son las que me afectan. La gente, distracción de la gente, cosas como
No sé. Hay muchas cosas, muchos factores que no necesariamente tienen que ver con la máquina. Entonces, cuando decimos presión, presión de La presión de vacío. presión de vacío, presión de vacío, presión de vacío. Pero la presión de vacío, ok, vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿dónde la ponemos esa presión de vacío? La presión de vacío. Porque en los manuales no dice como que uno lo pueda modificar directamente la presión, sino que hay un indicador que le habla a uno de cuál es el nivel de presión. Ok, Pero no sé si con el tiempo de vacío se pueda modificar la presión también, si están relacionados. Si sería así, sería sí, está controlable. relacionado. Ah, pues Está entonces es controlable. Ok, vamos a ponerlo ahí. Tú dices esta presión que está aquí. Esta. Exactamente. Ok, vamos a ponerlo ahí entonces. Hay una correlación entre las dos cosas, entre vacuum time y presión. Mientras más tiempo, más dura, más sube la presión. Pero lo podemos poner. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué otra? La humedad del material. Digo, ajá, la humedad. La humedad del material. Ok. O sea, que llegue el pouch mojado ahí adentro. Exacto, algo así. Ok, ¿y dónde ponemos eso? Yo la pondría también que me hace ruido, profesor, porque todavía estoy confundido entre me hace ruido y no controlable. Ruido es un factor o una entrada que no podemos controlar bajo ninguna circunstancia. O sea, nunca nosotros vamos a poder, por ejemplo, déjame ponértelo de una manera, con un ejemplo. Los factores de ruido nunca se pueden, nosotros lo podemos, pero nunca lo podemos alterar a nuestro deseo, a nuestro antojo. Es un ruido. Lo no controlable son cosas que podemos alterar, pero solamente para experimentos, no para producir. Durante la producción es imposible Profe, alterarlo. podría Entonces, ser el volumen del material empacado. ok, vamos a poner volumen del material. Sí, ese pudiera ser, es muy buena esa. Volumen. ¿Cuál fue la otra que dijo? Creo que fue Giovanni que dijo la otra que yo no la anoté. La de la humedad, profesor, sí. Humedad del Del material. material. Exacto. Ok. Entonces, ¿dónde ponemos el volumen del material? Yo lo veo como controlable ese. Yo como, yo como no controlable. Yo también lo veo como no controlable. Vamos a ver, Samuel, a ver si le llegaste al concepto. ¿Por qué tú entiendes que no controlable? Porque en el experimento podemos probarlo con materiales de diferentes tamaños, Ujú. pero en la práctica el tamaño está fijo del material Exacto. que vamos a empacar. La sutura siempre va a ser la misma y nunca vamos a poder hacerla más grande o más pequeña a nuestro antojo. Exactamente, muy bien. Ok. Entonces, la humedad de ese material, de ese empaque o de la sutura, de lo que sea que pongamos ahí, ¿es controlable o no controlable? ¿Dónde la podemos poner? O ruido, puede ser un ruido también, no sé. Recordemos que estamos trabajando en una planta que tiene un sistema de calidad, que se inspecciona los materiales, que no entra el material a lo loco al piso, eh, hay un cuarto limpio, hay controles de todo tipo. ¿Qué otra cosa podemos poner? O bueno, esta humedad del material, ¿dónde la podemos ubicar dentro de estas categorías? ¿Me escuchan? Hello. Sí, se escucha, profe. Ah, ok.
Esta me voy a tomar la libertad de ponerla en un noise. En un noise. Bueno, no, le voy a poner no controlable, perdón. Le voy a poner no controlable porque nosotros en experimentación podemos tratar de mojar, hacer el material más húmedo, pero la realidad es que las condiciones que determinan la humedad del material están controladas porque el proceso de manufactura es un cuarto limpio, hay humedad y temperatura controlada. El almacén también tiene normalmente condiciones de almacenamiento controladas y el producto se inspecciona cuando llega. O sea, la materia prima, cuando ya se le hace su proceso de inspección, ese tipo de cosas se previenen. Vamos a ponerla ahí como no controlable. Para fines de experimento podemos jugar con eso, pero en producción no. Algo más, chicos, algo más. 2 minutitos para que me digan una cuanta más. Algún otro ruido. Ya tenemos varias controlables y varias no controlables. Ruidos, cosas que pueden afectar de alguna manera. Profe, la interacción con el personal. Ok. Ok. Interacción con la... Y esa interacción, ¿cómo nosotros la describiríamos? O sea, ¿cómo nosotros la categorizamos dentro de este grupo? O sea, ¿en cuál de los Categoría. tres? Ajá. Mm, yo diría no controlable o ruido, no sé. O A sea, ver. en Sería un ruido. experimento, nosotros pudiéramos decirle a la gente que interactúe mal con el equipo, que haga algo extraño. A lo mal. Que haga otro método. No. Bueno, puede hacer otro procedimiento que le enseñen, o sea, cambien la operación, puede ser un ruido porque se pueda cambiar. ¿Qué ustedes Se opinan, pueda, chicos? Yo digo que ¿cómo? debería ser ruido. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué, Bueno, mis- porque uno no le diría, por ejemplo, al operador que va a hacer la prueba, como que no, a la más, sí, como que eso no se controla. La variación por es como que no se puede controlar, como se ve Ok. en los R y R, por ejemplo. Entonces, miren, yo voy a poner esa interacción, yo la voy a dividir en dos, porque ustedes han mencionado dos cosas diferentes. Ustedes han mencionado el método, que es lo que creo que Laura está tratando de decir, el método eh, de hacer la operación. Exacto. El método de cómo hacer la operación es algo que, como dice Laura, es algo que pudiera ser no controlable porque nosotros podemos tener más de un método y se le puede enseñar a la gente a hacerlo de una u otra forma y no hay problema con eso. Y en experimentación podemos alterarlo. Ahora, en producción tenemos que tener el método, un método para nosotros hacer el proceso. Pero hay otra cosa, interacción también tiene que ver con distracción. Entonces, si estamos diciendo que la distracción del operador, esa distracción puede ser un ruido porque por más que usted le diga a una gente, distráete ahora o ahora no te distraiga, eso ustedes nunca lo van a poder controlar. Eso es un verdadero ruido. Entonces, miren qué pasa. Yo voy a detenerme ahí. Me voy a detener ahí. Cuando a usted le toque hacer esto, traten en el equipo de identificar otros factores que se escapen a esto porque nosotros tenemos un tiempo límite.
y considérelo, póngalo dentro de su esquema. Entonces, ¿qué pasa? Con esas informaciones que nosotros tenemos ahí, podemos llenar la sección 1.4, que es la parte de input. En input nosotros vamos a poner esas variables que están aquí. Vamos a poner el nombre de la variable, el nombre del input, el nombre de la unidad de medida, si se puede medir, y 2 niveles. Esto se correlaciona, los niveles se correlacionan directamente con los diseños de experimento, que lo vamos a ver en un minuto. El nivel básicamente tiene que ver con un máximo y un mínimo que nosotros podemos utilizar en el experimento. Y finalmente, si la variable es de tipo controlable o no controlable. La razón por la que nosotros hacemos esto es porque después que nosotros documentamos el station, esa información debe de quedar, vamos a decirlo así, clara para un tercero de cómo nosotros, cuál fue nuestro proceso de pensamiento para llegar a seleccionar las variables que utilizamos en el diseño de experimento o en la herramienta estadística que estemos usando. Entonces, luego que ustedes plasmen aquí todas esas variables con sus niveles, nosotros vamos a poner los ruidos. Los ruidos normalmente no tienen niveles porque no se pueden medir o son meramente, nunca podemos cambiarlo. Hay que listar todos los factores de ruido y proveer un racional de por qué es un ruido. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos hacer estas dos cosas? Primero aquí, para nosotros poder tener un entendimiento de qué podemos controlar y qué no, además de los ruidos, y aquí abajo, ¿por qué nosotros consideramos algo como ruido? Esto nos ayuda también en el futuro, después que nosotros hagamos esta caracterización, a tratar de estas cosas que nosotros entendemos que son no controlables. A veces nosotros podemos revisarlas y optimizarlas o manejarlas de manera tal que se vuelvan controlables o prestarles atención para nosotros tratar de optimizarlas. Por ejemplo, si en el futuro nosotros consideramos el volumen del material como un factor no controlable, nosotros quizá podamos hacer un diseño de experimento en el futuro para tratar de ver qué tanta sutura podemos poner junta dentro de la recámara o quizá enfocarnos en algo que mejore el proceso, la parte del volumen sin afectar el diseño. O sea, esto nos ayuda a nosotros a tratar de identificar mejoras dentro del mismo proceso de selección de parámetros y de estabilidad del proceso. Entonces, luego de que tengamos eso, nos toca ya la parte del diseño de experimento. En este caso, nosotros vamos a hacer un diseño factorial completo. De entrada les digo que ustedes van a tener en el planteamiento del problema del link cuando entren, van a tener el planteamiento del problema y van a tener una data de Minitab para un diseño factorial. Esa data de Minitab considera 3 entradas o 3 factores, que son la misma cosa. Esos 3 factores corresponden a los que están en el manual, pero nota, en la práctica no necesariamente ustedes tienen que utilizar lo que les recomienda el manual. Si, por ejemplo, el manual tuviera 10 parámetros ahí adentro, o no tuviera los 3 que tenemos aquí, tuviera un parámetro y los otros ustedes lo pueden controlar de otra manera, en el experimento ustedes pueden seleccionar la cantidad X de parámetros. Pero para simplificar el proceso de análisis, porque aquí nosotros lo que estamos tratando de llevar a la práctica el concepto del diseño de experimento, van a tener estos 3 factores. Van a tener el vacuum time, van a tener el cooling time y van a tener el sealing time. La presión del vacío está correlacionada al vacuum time. Más tiempo la máquina succionando y haciendo vacío,
usted va a tener una presión negativa más alta. O sea, estas dos variables son casi la misma cosa, solamente que la máquina no mide esta presión, sino que mide el tiempo de vacío. Entonces vamos a enfocarnos en estas tres. Si cuando nosotros corremos el estudio o el diseño de experimento, encontramos que estos tres factores que usted tiene aquí no son significativos para el proceso, tenemos que empezar a ver estas variables no controlables. Esta variable no controlable pudieran ser la clave para nosotros ver qué realmente afecta el sellado. Puede ser que, por ejemplo, nada de esto afecte, pero que esto sí afecta de alguna manera. Entonces, también esto nos ayuda a nosotros a priorizar este diagramita de causa-efecto, nos ayuda también a priorizar cuáles son esos factores que realmente son lo que nosotros debemos de estudiar primero, siendo los controlables lo que tienen mayor prioridad, los no controlables tienen la segunda prioridad y los ruidos tienen la tercera prioridad, porque los ruidos, controlar un ruido y llevarlo a la práctica es bastante difícil y costoso. Hay empresas es imposible de controlar, literalmente, a menos que sea imposible hacer el producto. Entonces ahí, ese es nuestra orden de prioridad. Entonces, ahí tienen la data, esa data tiene tanto la matriz del estudio, que vamos a ver aquí en la plataforma, ustedes van a tener varias cosas. Van a tener el artículo, un artículo de todo lo que yo estoy hablando hasta ahora, de cómo seleccionar parámetros. Ups, esto se salió. Cómo se seleccionan parámetros, pero explicado de manera teórica. Esto es un artículo de una revista de validación en donde se le explica el proceso de selección de parámetros. Todo lo que yo le estoy diciendo ahora, yo se lo estoy resumiendo, pero aquí está con un lenguaje más técnico, más complicado. Eso, si quieren, lo leen para su cultura general, porque es exactamente lo que estamos viendo. Lo que sí yo les recomiendo que vean es este otro artículo, que es el diseño factorial completo. Este artículo que está aquí, este paso a paso, de cómo hacer un diseño factorial completo en Minitab. Esto es un resumen, básicamente, de todo lo que ustedes van a ver o vieron dentro de la asignatura de diseño de experimento. De manera rápida, porque no tenemos tiempo para ir sobre todo, nosotros en ese archivo ustedes van a tener una tabla como esta, donde vamos a tener nuestras corridas. Cada corrida representa una configuración diferente de las entradas. Por ejemplo, ya dijimos que para el diseño de experimento que ustedes van a hacer, van a tener vacuum time, sealing time y cooling time. Entonces nosotros en la tabla vamos a tener así mismo: vacuum time, cooling time y sealing time. Y dentro de cada una de esas entradas nosotros vamos a tener dos niveles, que es a lo que se refiere la tabla que nosotros tenemos aquí. Vamos a tener dos niveles de experimentos. Hay experimentos de 2 niveles o más. Mientras más niveles, más complicado. Normalmente siempre se utilizan 2 niveles o diseños factoriales de 2 niveles para validaciones, porque son los más sencillos y los más económicos de hacer. Un nivel representa un máximo y un mínimo. Entonces, aquí van a tener una tabla donde cada corrida representa la combinación de cada uno de esos 3 factores. Por ejemplo, mínimo, mínimo, máximo, máximo. Bueno, aquí tenemos todo mínimo, o sea, por ejemplo, vacuum time, cooling time, sealing time en su condición mínima, y así sucesivamente, cada combinación. Y la salida, ustedes van a tener dentro del archivo un averaje o un sellado promedio, un ancho de sellado promedio, y van a tener otra columna que dice una desviación estándar. Entonces, aquí léanlo, les explica qué significan los 2 niveles, qué es full, qué es factorial. Esto para los que no han dado diseño de experimento, los que dieron eso ya deben de sentirse bien familiarizados con el concepto. Y lo que vamos a hacer o cómo vamos a analizarlo, aquí está todo el paso a paso de cómo se construye, pero básicamente el análisis está a partir
de la página 5, que dice cómo interpretar los resultados. Lo primero que se hace dentro de un análisis factorial, ustedes siguen esa ruta, el Minitab, seleccionan todos los factores, por ejemplo, tiempo sellado, tiempo de enfriamiento y tiempo de vacío. Y cada uno de esos que tiene una B y una C, en este caso, se le llama a eso términos no, se le dice a eso alias, creo que. Y hay combinaciones de cada uno de esas entradas. Por ejemplo, A y B es la combinación de temperatura y presión, en este caso, B y C es la combinación de A y C la combinación de temperatura y lubricante, etc. En el caso de la Backmaster, usted va a tener combinaciones de qué pasa cuando subo un tiempo y bajo el otro, o qué pasa cuando lo subo los dos al mismo tiempo, y así sucesivamente. En función a eso, se tira ese primer estudio, les recomiendo que lo lean esto, y van a tener en la salida un diagrama de efectos estandarizado, que es como este, y un diagrama de punto como este que tenemos aquí, de efectos también estandarizados. A mí me gusta mucho ver el Pareto que tenemos aquí a la derecha porque es muy gráfico, muy visual. Hay una línea que se dibuja en ese gráfico. Cuando Minitab lo haga, le va a calcular esa línea automáticamente. Y todos los efectos o todos los factores o entradas que superen esa línea que está ahí se consideran significativos para la salida. O sea, todo lo que pasó esa línea que tenemos ahí, son importantes, obtienen un efecto significativo en la salida del proceso, en este caso el ancho del sellado. Si aparece uno como este que dice AB, quiere decir que la interacción de dos factores de primer nivel o base tuvieron un impacto significativo. Normalmente en el mundo de validaciones, todos los que son críticos o parámetros críticos del proceso, lo que son significativos a la salida. O sea, en este caso, el factor A, que es la temperatura, el factor B, que es la presión, y la combinación de estos dos, que ya son A y B, son significativos. Quiere decir que la temperatura y la presión son los parámetros críticos de este proceso. Y el lubricante no es crítico. Si hubiera una combinación, por ejemplo, AC, entonces C también se vuelve crítico, aunque sea una combinación de A y C. Entonces, en base a eso, ya ustedes pueden saber cuáles son los parámetros que son críticos para el proceso. Esta salida que ellos están analizando aquí, como aquí nada más tienen una sola salida, o sea, aquí nada más tienen un process output, ellos nada más hicieron un análisis. En el caso de nosotros, ustedes van a tener un averaje y van a tener una desviación estándar. Entonces, tienen que hacer el mismo análisis para la desviación estándar, porque puede ser que en este caso el lubricante no tenga un efecto en el thickness, pero si le tuviéramos una desviación estándar, quizás sí, crea variación, crea variabilidad. Entonces, nosotros queremos minimizar la variabilidad y queremos quizá tener un objetivo de thickness en específico. Entonces, luego de eso, ya con esa información que usted tiene ahí, ya saben cuáles son sus parámetros críticos. Y aquí abajo hay otra forma también de analizar o de detectar cuáles son críticos utilizando la tabla de coeficientes, que son las que tenemos aquí. Le invito también a que para que refresquen un poco esto. Yo sé que normalmente en diseño de experimento lo dan, lo ven, pero aquí está un poco más aterrizado los conceptos para que lo vayamos viendo más práctico, menos teórico el asunto. Hay otra forma de ver también cuáles son los significativos, que son los diagramas de efectos o de main effects y los diagramas de interacción, que nos ayudan también a identificar cuáles son los críticos. Y cómo depurar el modelo. También para optimizar la ecuación, que es el modelo, que es esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Esta ecuación nos permite a nosotros predecir lo que va a salir del proceso en función a las entradas. Entonces, para nosotros optimizar esto,
se sigue el procedimiento de refinamiento, que es el que está aquí, que es donde se excluyen del modelo todas las variables que son no críticas y las interacciones también que son no críticas para hacer el modelo más robusto. Entonces, luego que se hace todo eso, y ya nosotros tenemos nuestra ecuación, Minitab les ofrece también otra opción que es el optimizador de respuesta. El optimizador de respuesta, aquí yo le dejo un link que le dice cómo utilizarlo. El optimizador se utiliza para encontrar el óptimo. Déjame yo. Hay un video ahí. Déjame cerrar. Hay un video que le dice un paso a paso de cómo utilizar el optimizador de respuesta de Minitab. Él toma, después que ustedes hacen el refinamiento, él toma la información de refinamiento del diseño, de esta ecuación que está aquí, y ustedes le dan un objetivo. Le dicen, por ejemplo, bueno, yo quiero, en el caso del ancho de sellado, el ancho de sellado yo por tanto, ese ancho yo quiero maximizarlo. Ustedes le dicen, mira, mi objetivo con el ancho de sellado es maximizar el ancho. Lo quiero mientras más ancho, mejor. Y en el caso de la desviación estándar, la quiero minimizar. Entonces, Minitab toma los datos, los factores que son críticos, y le dice cuáles son las combinaciones de cada uno de esos factores para obtener el resultado óptimo. Entonces, en función a esa información, nosotros ya sabemos cuáles son los factores críticos y los óptimos. Vamos a diseñar nuestro OQ. Entonces, aquí en la sección 4.5 vamos a explicar que vamos a usar un diseño factorial completo y que tratamos de buscar. Y aquí abajo, y vamos a exponer también los resultados. Aquí en la sección 4.5 vamos a decir, vamos a poner los resultados de Minitab, por ejemplo, de aquí, de la tabla, y de los gráficos tengamos interpretación, o sea, qué ustedes interpretaron de eso, más el optimizador de respuesta, que es cuáles son las condiciones óptimas. Entonces, en la sección 5 es como el resumen de lo que obtuvimos. Cuáles son los parámetros críticos y cuáles son los rangos de esos parámetros que podemos utilizar para OQ. ¿Cómo seleccionamos los rangos? Cuando ustedes tengan el optimizador de respuesta, el optimizador de respuesta les va a decir qué pasa si ustedes mueven estos números de aquí, cómo afectan la salida. Entonces ustedes pueden tratar de seleccionar ya de manera analítica cuáles son los mejores o los parámetros o el rango de parámetros que ustedes quieren utilizar para el OQ. Normalmente, si no hay ningún problema si por ejemplo, tanto utilizando, por ejemplo, el tiempo en el valor mínimo y el tiempo sellado en valor mínimo y máximo da los mismos resultados, que es dentro de especificación, nosotros pudiéramos seleccionar exactamente esos mismos rangos para OQ. Pero por el contrario, nosotros debemos de reducir. ¿Perdón? Se está cortando. Ok. Le decía, gracias Laura, le decía que para seleccionar ventanas de parámetros para el OQ, y eso lo vamos a ver ya la semana que viene más en detalle, cuando se hace el experimento, cuando nosotros hacemos el experimento, de los niveles que seleccionamos, si los niveles funcionan, vamos a decirlo así, óptimos, ustedes pueden usar esos mismos niveles en el OQ si funcionan. Ahora, la práctica o lo común es que nosotros reduzcamos estos niveles a la ventana, al lado que sea más óptimo, que funcione de mejor manera. Por ejemplo, puede ser que en el proceso nosotros hicimos el experimento entre 60 y 100.
pero quizás el valor óptimo sea 80. Si el valor óptimo es 80, digamos que es lo que nosotros, de donde nosotros deberíamos correr siempre el proceso, en el OQ nosotros deberíamos de probar una combinación que se acerque más que esta combinación que utilizamos inicialmente al óptimo. Por ejemplo, en el OQ pudiéramos utilizar 70 y 90. Para tal que nosotros estemos probando condiciones más cercanas al óptimo. El OQ va a retar, ya eso lo vamos a ver también la semana próxima. El OQ se va a retar el máximo y el mínimo que nosotros estamos dispuestos a correr el proceso de manera normal, no los intervalos utilizados en experimentos. Entonces, aquí abajo, en la parte de Critical Process Parameters, podemos poner ya ahí esa información, que son esos parámetros que queremos utilizar en el OQ, que son las versiones optimizadas de lo que ya nosotros usamos. En la sección de no críticos, vamos a listar cuáles parámetros no salieron significativos y vamos a establecerle un set point. Un set point es un punto fijo en donde nosotros vamos a utilizar a correrlo en producción porque este parámetro no afecta de manera significativa la salida. Por ejemplo, en el caso del lubricante que yo le acabo de mostrar, nosotros podemos decir lubricante A y siempre correr se utilizan, o puntos de seteo fijos se utilizan siempre con parámetros no críticos. Los rangos se reservan para los críticos, lo que sí pueden variar. Entonces, finalmente queda la parte de corrida confirmatoria. En este caso, nosotros no vamos a hacer corridas confirmatorias. Las corridas confirmatorias van a ser corridas de OQ, pero esto está aquí para que ustedes sepan que en caracterización se utilizan. Por ejemplo, en caracterización pudiéramos utilizar estos rangos que nosotros estamos proponiendo y tratar de en una corrida y ver cómo nos va antes de hacer el protocolo. Pero eso en este caso no lo vamos a hacer, sino no vamos a hacer corrida confirmatoria, sino que vamos a enfocarnos en la parte de identificar parámetros críticos, esos parámetros críticos, decir cuáles son sus óptimos o condiciones óptimas, recomendar cuáles son los parámetros que vamos a utilizar en el OQ y de los no críticos decir cuáles son sus set points. Entonces, esto que ustedes ven aquí en sentido general es lo que esa caracterización study ustedes lo van a preparar, lo van a poner completo ya con todo su análisis de data y todo y me lo van a enviar por la plataforma. Van a tener hasta el próximo lunes a la misma hora de siempre para entregarlo. Ahí y tienen su data y de una vez para que puedan hacer su análisis. Entonces, chicos, preguntas relacionadas a caracterización y selección de parámetros. Dudas, sugerencias, quejas. Una pregunta, profe. Claro, adelante. ¿Cómo uno sabe o determina los niveles de los parámetros para realizar el experimento? Porque uno sabe siempre que en este tipo de experimentos, en los 2K uno lo usa en la alta y en la baja, pero por ejemplo, para un parámetro en específico, ¿cómo uno sabe qué valor que en el alto o en el bajo, como que qué criterio uno puede usar para seleccionarlo? Yo le decía, Samuel, es una muy buena pregunta. Y seleccionar esos parámetros para un diseño, auxíliense siempre de lo que diga el manual y el fabricante. En un momento más temprano le decía que en este caso la Backmaster le dice de una vez, empiezan a jugar a partir de este punto. Déjame ver dónde fue, yo lo resalté ahora. Exacto. Un seteo ahí inicial. Entonces, normalmente ese seteo base que se utiliza para el 2K
Se le dice 2K al diseño de dos niveles, chicos, los que no están familiarizados con la terminología. Esos dos intervalos para el experimento se seleccionan en base a conocimiento previo que tengamos del proceso. Por ejemplo, información del suplidor. Si hicimos un FAT o un SAT con el suplidor, eso también lo podemos utilizar para seleccionar esto. Y si no hubo ni FAT ni SAT, el suplidor no colabora y no conocemos la máquina y no tenemos el manual, también es válido que ustedes vayan a la máquina y traten de, vamos a decirlo así, de pullar y tratar de buscar más o menos un rango base para nosotros empezar a hacer el proceso de... Pero ahí no hay una regla como fija de cómo hacerlo. Siempre apelen al conocimiento del equipo. ¿Quién tiene casi siempre el conocimiento del equipo? El fabricante. El fabricante sabe todo del equipo, cómo manejarlo, cómo se va a comportar con lo que nosotros vamos a hacer. Si no, nada, señores, correr la máquina y tratar de encontrar esos dos extremos para nosotros hacer nuestro estudio. No sé si responde tu pregunta a eso, Samuel. Sí, gracias. Y otra cosa, profe, que surge, que si es más común el uso de diseño de factoriales completos o si fraccionado también se usa muchas veces. Otra muy buena pregunta. El diseño factorial completo lo utilizamos siempre que hayan pocos factores o pocas variables de entrada. La razón es porque es muy poderoso y todo lo demás. La regla de la industria, como en mi experiencia, es la siguiente. El grafiquito de Minitab que me ayuda a explicarlo. Hay una regla que probablemente a ustedes se la dijeron en diseño de experimento, pero yo se la voy a repetir aquí. En diseños factoriales, ustedes van a tener la cantidad de factores determina la cantidad de corridas que nosotros vamos a hacer. Entonces, mientras nosotros tengamos pocas, como en este caso que tenemos 3 factores, nosotros tenemos la opción de hacer un completo donde nosotros vamos a ver todas las combinaciones de esos 3 factores y eso nos da 8 corridas. Pero a medida que nosotros vamos subiendo de factores o cantidad de factores, asimismo de manera casi exponencial van subiendo la cantidad de corridas que necesitamos si queremos hacerlo full. Por ejemplo, en 4 factores, para nosotros ver todas las combinaciones necesitamos hacer 16 corridas, en 5, 32 y así sucesivamente. Hasta llegar a 7, donde tenemos que hacer 128 corridas. Y ya eso es manejable. Entonces, ese número y ese color que ustedes ven ahí es algo a lo que se le llama en diseño de experimento la resolución del diseño. La resolución del diseño tiene que ver con qué tan capaz nosotros somos de ver las interacciones de los factores. Por ejemplo, en un diseño completo nosotros podemos ver, como en el caso del diseño de 3 factores, podemos ver, déjame ver, aquí déjame yo abrir exacto. En un diseño completo de 3 factores, nosotros tenemos la contribución de cada uno. Déjame ver, no, aquí no se va a ver. Vamos a ver el primer Pareto que yo, aquí exacto. En este Pareto, que es el que representa de 3 factores, la contribución de cada uno de ellos individual. Por ejemplo, cómo contribuye la temperatura, cómo contribuye la presión, cómo contribuye el lubricante, cómo contribuye la interacción entre temperatura y lubricante, temperatura y presión y lubricante y temperatura y lubricante. Y cómo la contribución o cómo contribuye la combinación de los 3, que, por ejemplo, que se alteren los 3 al mismo tiempo. ¿Cómo afecta eso?
Entonces, en diseño experimental hay una, vamos a decirlo así, un sentido común que se utiliza mucho, y es que normalmente las interacciones de más de 3 niveles, de tercer nivel o superior, o sea, de 3 factores, casi nunca son significativas o tienen un aporte muy mínimo a la variación del modelo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros en la industria normalmente utilizamos resoluciones que nos permitan ver interacciones de 2 niveles o más niveles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En todas las son diseños de experimentos donde nosotros podemos ver con cierto tipo de seguridad las interacciones de 2 niveles. Digo, de segundo nivel, que son de 2 factores. Los que usted ve en rojo son diseños de experimentos, por ejemplo, fraccionarios, donde nosotros tenemos 7 factores, y si nada más corremos 8 corridas, solamente vamos a estar seguros del grado de contribución que tienen cada uno de los factores individuales, pero no las combinaciones de ellos. Si hacemos 16 corridas, vamos a ver cómo contribuye las interacciones de segundo nivel, que son las de 2 factores. Si hacemos uno de 64, vamos a ver 3 factores, cómo contribuye 3 factores. Entonces ya los 3 factores son en la naturaleza, en la industria, en todo el mundo. Es muy raro que 3 factores juntos tengan una contribución muy alta. Entonces nos mantenemos siempre en el rango amarillo, porque nos permite ver a nosotros siempre las interacciones de segundo nivel y su grado de contribución. Entonces, en la práctica y en la vida real, si no podemos hacer un estudio full, donde vemos todas las combinaciones, hacemos un estudio fraccionario, que les invito a los demás a que investiguen sobre eso, los que no tengan conocimiento de diseño de experimentos. Los fraccionarios lo hacemos siempre y cuando haya muchos factores, normalmente más de 6 factores o 5 factores, ya empezamos a utilizar los fraccionarios. Y con resolución que nos permita ver interacciones de segundo nivel o superior. ¿Te hace sentido, Sammy? Sí, sí. Nítido. Más preguntas, chicos. Otras dudas. Hay empresas y no tienen problema con ningún auditor. Y la realidad es que no tienen problema, pero aunque no tengan problema en auditoría, tienen problema en el proceso de manufactura, porque seleccionan mal los parámetros del proceso. Entonces, todo el mundo se trata de usar métodos científicos para tratar de encontrar los parámetros. Otras cosas, más preguntas, chicos. ¿Han hecho algún diseño de experimento en la práctica, los que trabajan en el área? ¿O han visto a alguien haciendo un diseño experimental o caracterización? Tampoco es que son muy comunes realmente. Esto se usa también, y ya para terminar, los diseños de experimentos normalmente se hacen a un solo equipo por tema de costos y de tiempo, y los resultados se consideran aplicables a equipos similares y que corren con materiales similares. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una Backmaster, 10 Backmaster allá en Johnson, en nuestro caso hipotético, de esas 10 Backmaster solamente tendríamos que hacer una caracterización de una para entender cómo se hace el proceso en el sistema. Siempre y cuando tengamos el mismo CQA o la misma salida. Si tenemos una salida diferente en otra máquina, probablemente la caracterización no nos funciona. Y señores, básicamente ese es el estudio de caracterización. Si no hay preguntas, eso es lo que es nuestro contenido del día de hoy. Cualquier cosa, estamos a la orden. Si necesitan aclarar algo durante el proceso de análisis. Y recuerden que aquí en el
aula tienen 2 videos. Además de la parte teórica que yo puse de manera rápida, hay unos videos de cómo hacer en Minitab el diseño factorial y cómo utilizar el optimizador de respuesta para que lo practiquen y lo puedan ver ahí mismo de una vez. Chévere, señores. Sí. Sí, profe. ¿Nítido? Pues nada, entonces, muchachos, muchísimas gracias por la asistencia. Espero que pasen un buen fin de semana y buen día de fiesta el día de mañana. Y hablamos entonces el próximo lunes, si Dios lo permite. Gracias, profe. Cuídese. Gracias, profe. Igual. Bye bye. Gracias a todos. Bye, profe. Bye bye.